Circulá con sigilo, ponelo de acompañante que te vaya así, acompañando. Nos vamos a ir a hablar ahora con el precandidato a diputado nacional por política obrera, Jorge Altamira, desde Cadena 9. Gustavo Tinetti, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están ustedes por ahí? Veo que al final van a tener un día caluroso. Sí, sí, acá vamos a estar, sí, un día ayer fue un día muy agradable de sol, también amaneció con estos bancos de niebla y después una temperatura muy, muy agradable. No hay 21 grados, por eso le escuché eso y me llamó la atención. Bien. Bueno, Jorge, ¿y la temperatura política está en 21 grados? ¿Por dónde anda? No, acá el invierno está en 45 y han decretado la alerta roja. No, claro, este incidente ¿cómo se llama?, de Alberto Fernández con su cumpleaños, Sí. no solo es un despropósito político y revela mucho sobre el carácter de este gobierno, pero ha dejado vulnerable, digamos, lo que es una coalición. Quiero decir, estoy observando que la ex presidenta, la actual vicepresidenta, dice, bueno, con este tipo al frente no vamos a tomar el bombo. No sé si me explico. Se ha desarrollado una desconfianza al interior del frente de todos, al interior del gobierno. Pero claro, en última instancia esto no obedece al problema del cumpleaños. Obviamente lo del cumpleaños fue un despropósito, es una violación de un decreto, una falta de respeto a todo el mundo. Y le digo una cosa, es propia de todos los gobiernos esto. Porque en realidad si usted mira cómo es un gobierno en este sistema político, funciona como una camarilla. La camarilla de, ¿cómo se llama?, de Macri era Freire Peña, Marcos Peña, era este Caputo que manejó toda la fuga de capitales. Y acá también en la camarilla. Es decir, esto vulnera el principio de la democracia política. Ahora, esta exposición de debilidad del gobierno tiene que ver con la miseria social que hay en el país, que no le encuentra ningún remedio, la inflación sigue creciendo, los salarios están por debajo de la inflación, hay mucha desocupación. Y ahora me vengo a enterar lo escuché ayer en la radio en una entrevista al ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, que la gente que tiene un plan lo va a poder conservar a condición de que trabaje en las cosechas, trabajo temporario. Ahora usted se imagina que las patronales del trabajo agrario van a pagar una miseria, decir, bueno, vos tenés un plan, el plan no lo perdés. Acá venís a hacer una changuita, te voy a pagar como una changuita, no como un trabajo real. Todo esto es muy violento contra los trabajadores, muy violento. El personal de salud que tuvo que ir a una huelga. Es decir, no es el incidente del cumpleaños, es todo un contexto en el cual un gobierno que dice nacional y popular está actuando para llegar a un acuerdo con el FMI. Jorge, el trabajo golondrina, que es el que se quiere acomodar en esta iniciativa de estos días atrás del gobierno, que en el cual aquellos que tienen un plan es un complemento. ¿Vos decís que se desnaturaliza ese sentido de querer darle una mejora a esa persona que tiene, llevarlo por la línea laboral que tiene un plan, a la luz? Exactamente. Yo te voy a decir una cosa, ahora que estamos el 9 de julio, voy a hablar un poquito porque conozco la zona, el recorrido, Casares, Guajó, Trenquelauquen, he hablado con algunos protagonistas de ahí, les voy a contar un minutito algo. Sí. El tema consiste en lo siguiente, lo que tiene que ganar un trabajador se debe fijar por convenio colectivo de trabajo. No se puede agarrar un desocupado, ¿no es cierto?, y decirle, bueno, tenés acá, no le paga nada, le dan 13.000 pesos por un plan, 15.000 pesos por un plan, nada. Dice, bueno, vos vas a conservar este plan si vas a trabajar sin condiciones preestablecidas como trabajador golondrina. Sin condiciones preestablecidas, no de acuerdo a un convenio. Bueno, yo pensé que venía una condición preestablecida, que era empezar a apuntalar esta modalidad para en la proyección en el tiempo esta ayuda desaparezca y quede ya directamente en la estructura laboral. ¿Se entiende? Sí, no, por supuesto que ellos lo presentan de esa manera, pero no va a quedar así. Yo conozco cómo es el trabajo golondrina. Yo lo conozco perfectamente bien, lo he visto
en Catamarca recogiendo aceitunas, y la gente tiene que hacer sus necesidades en medio de la cosecha porque no hay siquiera un baño. Conozco muy bien que les pagan en negro, que no les pagan nada. Entonces el gobierno chantajea a alguien y dice, mira, si querés mantener el plan, tenés que ir a hacer este laburo que beneficia enteramente a una patronal que tiene los precios más altos de la última década. Esto es un chantaje político. Lo que tiene que haber acá es trabajo, golondrina, estable, todo tipo de trabajo, en condiciones de negociación entre los sindicatos, los trabajadores y las patronales, que conviene que se ponen de acuerdo en un convenio colectivo de trabajo. Esto otro es un chantaje. Vos querés conservar el plan, vas a laburar ahí, en las condiciones que te lo ponen. No aclaró en qué condiciones vas a trabajar ahí, si vas a trabajar en forma forzada. Yo recuerdo, hace un par de años, de haber tenido una discusión, no le voy a decir el nombre, pero todos me van a entender, con el máximo referente patronal de Carlos Casares, donde él decía lo siguiente: abajo todos los planes, vengan a hacerme trabajo golondrina. Ahora, ¿por qué la gente no hacía trabajo golondrina cuando tenía los planes? Porque el trabajo golondrina le pagaba menos que los planes. Porque a ver si usted me entiende, yo tengo un plan de 13. Sí, clarísimo. Si a mí me ofrece un trabajo golondrina de 20, dejo el plan de 13. Tengo que alimentar a mi familia. Voy por 20. Ahora, si yo tengo un plan de 13 y me van a pagar 11, y a condición de eso tengo que dejar mi plan, me quedo con el plan. Entonces esto lo puso nervioso a grupos patronales de la zona agraria de Carlos Casares, y decían, no, hay que sacar los planes para que el que está desocupado se muera de hambre y se vea forzado a aceptar cualquier condición. Yo estoy muy enérgicamente en contra, no del trabajo golondrina, porque la cosecha, quiero decir, llamamos trabajo golondrina trabajo temporal que impone una cosecha. Las cosechas no duran todo el año, eso lo entiende cualquiera. Hay un trabajo de siembra, hay un trabajo de cultivo, de cuidado, que dura todo el año, y hay un periodo especial de cosecha. En ese periodo hay contratos temporales, eso lo entiendo bien. Yo, que en general en la industria estoy en contra de los contratos temporales, entiendo que en este caso hay un trabajo temporal. Sí, Pero lo que estoy denunciando es que se valen de la miseria para extorsionar al trabajador, porque le dicen, si no vas a laburar ahí, te saco el plan. Bien, estás escuchando... Perdón, estamos en Cadena No, estás escuchando Jorge Altamira, cuando es la hora 9:21 minutos. Jorge, estas modificaciones que surgen en políticas laborales a la luz de la pandemia, la tecnología, el trabajo a distancia y demás, ¿cómo es analizado en todo en este contexto al que estamos haciendo referencia? Mire, usted me planteó un problema que es realmente complejo. Cuando comenzó la pandemia, empezó este sistema a distancia, yo como casi todo el mundo dijimos, bueno, entramos en una nueva modalidad, etcétera, etcétera. Yo mismo incluso tengo entrevistas en las que antes iba a la televisión, ahora las hacemos por Zoom. Pero lo que vengo observando en el último tiempo es exactamente lo contrario. Que los trabajadores, debido a que con la variante D de la pandemia, están muy preocupados por la salud, no quieren volver al lugar de trabajo y quieren quedarse trabajando con teletrabajo, como ocurría. Las patronales, no digo de la Argentina, el caso que mejor conozco, que leí, es en Estados Unidos y Gran Bretaña, amenazan con despido al que no vuelva al lugar de trabajo, porque han descubierto que trabajar en un mismo lugar no puede ser sustituido por el trabajo a distancia. Entonces hay un caso concreto, creo que es el Citibank en Nueva York, que ha ordenado a todo el mundo que venga, y acá en Argentina también. Bueno, pero no sé si usted observó. Pero perdón, hay situaciones particulares. Un tema como un banco, normalmente donde hay políticas para contarle a un cliente desde el punto de vista crediticio, es mirarse a los ojos, porque hace a la confianza, hacia el entendimiento mejor de las líneas de créditos y demás. Pero hay otros que no son necesariamente
mirarse a los ojos. No, yo comprendo lo que usted dice, pero de un modo general, yo le cité lo del banco, no Sí, sí. como un ejemplo. He visto numerosos casos, porque a ver, yo le contaba de entrada, cuando comenzó esto yo pensaba, como todo el mundo, que se iba a desarrollar más el trabajo a distancia, ¿me explico? Sí. Con el tiempo vengo observando, por las lecturas que tengo de la información internacional, que en casi todos los países se ha desatado un conflicto con esto, porque los trabajadores, por razones de la variante D, quieren trabajar desde la casa, y las patrones por un conjunto de razones. Quizá usted tiene razón en el tema del banco, pero por otros motivos, en otras industrias, también tienen que hacerlo. Finalmente, fíjese que se trabaja en cadena. Esas burbujas que ahora se hacen por, ¿cómo se llama?, por la pandemia. Sí. Las burbujas existen en la industria automotriz desde hace mucho tiempo. Antes había cadenas de montaje. Claro. En cambio ahora hace muchísimo tiempo, ¿cuánto le digo? 30 años, que en la industria automotriz se trabaja por grupo, que me hace acordar a la burbuja de ahora. Pero eso viene de hace 30 años. Entonces, es una industria que necesita que la gente esté en el lugar, etcétera, etcétera. Con lo cual, relativizo. Ahora, por ejemplo, en el periodismo quizás no sea así, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo una reunión con la redacción para debatir cómo se va a hacer el número del periódico, me refiero a Clarín, La Nación, Sí, no. Expresión, que hacer una reunión a distancia, porque yo que hago muchas reuniones a distancia, me doy cuenta que no tienen la eficacia que tenían las reuniones cuando nos mirábamos todos los ojos. Obviamente. Entonces acá hay que ver qué va a pasar. Vamos a ver qué desarrollo hay. Lo que ahora me preocupa fundamentalmente es que hay una enorme desocupación como consecuencia de la pandemia y una lenta reabsorción. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido un salto económico en la medida en que fue controlando con vacunas el desarrollo de la pandemia, pero no hay un crecimiento de la población ocupada. Quiere decir que se están tomando medidas para producir más con menos trabajadores. Bien. Bueno, Jorge, este es un factor. Bien. Los ejes de campaña desde política obrera y esencialmente y mensajes que se pueden llevar a un parlamento, ¿por dónde está pasando en la estructura actual mundial, incluida esto que venimos hablando de la pandemia? Bueno, yo le quiero decir lo siguiente. Usted al mencionar el parlamento me trae un tema que me parece importante, que yo tengo la responsabilidad de decírselo. ¿Qué hay de singular en la elección del Congreso próximo? No, porque uno podría decir, bueno, cada 2 años hay que elegir, renovar, sí. Así el sistema constitucional. Pero este Congreso tiene una peculiaridad. La peculiaridad es que el gobierno, después de las elecciones, dijo que va a firmar el acuerdo con el FMI. Si ese acuerdo fuera buenísimo para el país, lo habría firmado antes y ganaba las elecciones. En cambio, si lo manda para después, ya nos está indicando que es negativo para la mayoría del electorado. Lo singular de este momento es que el gobierno y el FMI se pusieron de acuerdo en que ese acuerdo que ellos van a firmar tiene que ser votado por el Congreso. Esto le quiero llamar a los ciudadanos del 9 de julio, y bueno, y si lo escuchan en la región también, le quiero llamar la atención a esto, porque si el Congreso aprueba el programa del FMI, el acuerdo con el FMI, nos convierte a todos los ciudadanos en cómplices de ese acuerdo, porque nosotros votamos en noviembre el Congreso, y el Congreso, correctamente electo, en un sufragio que no es fraudulento, sino que es transparente y todo lo demás, tiene sus representantes. Los representantes hacen el acuerdo con el FMI. Bueno, recordemos que una de las críticas que se le ha hecho últimamente a Macri es precisamente que los acuerdos que ha hecho no pasaron por el Congreso. Y por eso... Pero hay una picardía. Muy bien, yo estoy de acuerdo con usted. Pero acá hay dos cosas con eso. Que el FMI salió mal de ese acuerdo, porque todo el mundo lo denuncia.
Claro, Entonces dice, no me embromen más, ahora lo vamos a votar con el Congreso. claro, sí, seguramente viene del Fondo Monetario Internacional esta iniciativa, a la luz de toda esta Claro, ¿se da crítica cuenta? anterior. Ajá. Exacto, pero hay otro factor. El otro factor es que no se votó en el anterior Congreso el acuerdo de Macri, porque los peronistas le dijeron que ellos no podían avalar ese acuerdo, que se incineraba, que lo firmara él solo. Le pidieron a Macri que asumiera la responsabilidad exclusiva, porque ellos no lo podían acompañar, pero lo acompañaban dejándolo que lo firmara él solo. Ahora está un gobierno peronista, y los peronistas quieren que se vote a favor. Los macristas, todo lo que fue Fondo Monetario, votan a favor ya por naturaleza. Le quiero advertir a la ciudadanía sobre esta circunstancia, porque nadie se lo advierte. Y esta es una de las razones principales por las que reclamamos el voto para Política Obrera, nuestra lista 322. ¿Me entiende? Sí, sí, Estas sí, son sí. las razones fundamentales, porque nos vamos a oponer. Y también vamos a tratar de movilizar al pueblo para que eso no se firme, porque es perjudicial para jubilados, es perjudicial para el derecho laboral. Y ya en alguna oportunidad, hace pocos años, la Corte Suprema dictó una 2x1 para gente que estaba condenada por delitos de lesa humanidad. El pueblo salió a la calle y la Corte Suprema tuvo que anular ese fallo. Entonces tenemos ese potencial. En estas elecciones hay que votar a Política Obrera por esta circunstancia extraordinaria de que nos quieren transformar a los ciudadanos en cómplices de algo que nos va a afectar negativamente. Bien, Es perverso lo que quiere. bien. Acá hay una encrucijada que va más allá de la política, Jorge, que está relacionada con cuando uno contrae una deuda, lo mínimo que corresponde es abonarla. ¿Qué pasaría en este contexto? Una decisión de estas características, que se movilice el pueblo y no se abona. ¿Cómo quedaríamos en el contexto internacional, me refiero? Mire, yo le voy a decir una cosa, eso de no pagar deudas es la cosa más regular en el capitalismo. Por eso hay ley de quiebras. ¿Por qué se dictan ley de quiebras? Porque el negocio capitalista, lo que le va bien fenómeno, lo que le va mal van a la quiebra. Los que van a la quiebra no pagan la deuda. La Argentina está quebrada. Así de sencillo. Capitalismo puro. No pagar una deuda es capitalismo puro cuando la existencia de la empresa está amenazada por el pago de esa deuda. No les digo de la existencia de un país que como consecuencia de todo esto tiene 60% de niños de pobres y 45% de la población en la pobreza. Esto es elemental. Entonces, en primer lugar es así. En segundo lugar, los capitalistas mismos, los grandes estados, ¿no?, están tratando y están discutiendo cómo salir de este problema de la deuda. Porque la deuda argentina es el 100% del PBI. Pero la deuda de todos los estados conjuntos, la suma de la deuda mundial de todos los estados pública, con respecto al PBI mundial, no es del 100%, es del 400%. El mundo está peor que Argentina. Hay empresas en Estados Unidos que tienen un giro de negocios que no le alcanza para pagar su propia deuda y viven refinanciándola, y con la refinanciación su existencia se agrava más porque se acumula más deuda. Estados Unidos no aguantaría una quiebra del 30% de sus empresas. Va a tener que encontrar una solución. Esta es una contradicción típicamente capitalista. ¿Por qué tenemos que sufrir a nosotros con ataques al derecho laboral, jubilaciones de 26.000 pesos? Es impresionante. Entonces hay que tomar una medida enérgica. Yo le señalaba el otro día a un colega suyo, en el sentido de un periodista, ¿no?, que está en el trabajo y la profesión de usted. Le señalaba lo siguiente, que me había encontrado en La Plata con un compañero, no lo conocía, era la primera vez que lo veía, y me relató un esfuerzo personal y de su esposa que a mí me pareció absolutamente enorme para sobrevivir.
realmente yo que conozco lo que es un esfuerzo para sacar una familia adelante, este muchacho me superó. Entonces mira la reflexión que me vino. Por pagar la deuda, él está en una lucha desesperada. No la paguemos todos juntos. Y vamos a tener una lucha colectiva menos desesperada, más pacífica, más positiva, no tan grave como la que tiene. Es decir, la lucha está planteada no porque uno no quiera pagar el FMI, la lucha está planteada porque hay que matarse para sobrevivir. Bueno, los créditos UBA de muchas familias les pasó eso, ¿no? Bueno, te das cuenta que va confirmando un análisis. Yo quiero que usted me entienda, y naturalmente los oyentes también, que yo no les estoy disparando slogans de lo que a mí me gustaría que fuera el mundo. El último que se me ocurriría hacer. Analizo, político obrero, nosotros analizamos concretamente las situaciones concretas y vamos elaborando soluciones. Hay un condicionamiento, ¿verdad?, que lo reconozco. Defendemos los intereses de los trabajadores, entre otras cosas, no solo porque son la mayoría, porque son, digamos, eventualmente los que tienen la posición económica más débil, sino por una razón universal. Es la clase que produce, es la clase que produce. Eso trasciende la circunstancia que pase cada uno. Usted tiene que defender a la clase que produce. No puede defender el parasitismo, grupos financieros y cosas por el estilo. Bueno, es la gran discusión global en este momento, ¿no? No de Argentina, global. Bien. Global. Jorge, bueno, el mensaje final que le dejás a quienes te están siguiendo aquí en esta geografía de la Pampa Húmeda, que va más allá de 9 de julio por el alcance de la onda. ¿Cuál es? El mensaje final se lo voy a decir así cortito, porque hemos logrado en Política Obrera una frase: si no votás, vuelve el FMI. No seas cómplice. Así sencillo. Es una perversidad porque un debate democrático en un congreso siempre es mejor que no haya ningún debate. Sí, sí. Pero se las han arreglado para transformar esto, que es democracia, en acá está la perversidad, en una complicidad política a favor de los grandes intereses económicos y no de los intereses populares. Ese es mi resumen. Bien. Jorge, queremos agradecerte este diálogo, muchísimas gracias. Te cuento para cerrar porque te recibí con la temperatura. Bueno, está actualizada, empieza a salir el sol, se está disipando la niebla. 7 grados 2 décimas en este momento, 88 el porcentaje de la humedad, porque estábamos con un día más frío. Pasó de 3 a 7. Tal cual. Así que bueno, se actualizó, estábamos en 6 grados, ahora arrancamos con 7,2. Bien, muchísimas. Que pasen un buen feriado. Igualmente, y lo mejor. Lo último, ¿qué reflexión o qué ruido te hace en la cabeza vos San Martín? Porque el feriado es por San Martín. José de San Martín es admirable. Yo no sé por qué no se lo reconoce en mayor medida a nivel internacional, porque en la época cruzó los Andes, algo que era virtualmente imposible. Esta operación es una operación militar brillante, y ya que hablamos de operaciones militares, estaba inspirado en un concepto político muy importante, que era el siguiente: si no podemos llegar a Lima para quebrar el Imperio Español por Bolivia, vayamos por el costado, cargamos al ejército en barcos en el Pacífico del lado chileno y vamos a Lima. Eso es genial, absolutamente genial. Entonces es un hombre que ha contribuido a la estrategia militar en forma extraordinaria, porque la estrategia militar no es como vos manejas un fusil o una picardía en un campo de batalla. La clave de una estrategia militar, mira, voy a hacerles un comentario, tiene que ver con la política. Claro. Es decir, que él tenía un objetivo emancipador y los españoles en Lima tenían un objetivo opresor. Y esto viene al caso ahora con esta huida de los Estados Unidos de Afganistán. Porque finalmente una potencia tan grande no puede ser que no le gane a tribus talibanes. Estuvo 14 años
pero no pudo construir una sociedad mejor. 14 años. Nada más que para estar ocupando militarmente, imponiendo su voluntad. El concepto político de la ocupación de Afganistán por parte de los Estados Unidos era un concepto imperial. Entonces los afganos pudieron derrotarlos con independencia de lo que cada uno opine de esta gente talibán. ¿Me entiende usted? No estoy, digamos, reivindicando una ideología talibán. Político obrera, para que estamos en las antípodas. Pero le quiero recordar que Estados Unidos es el tercer imperio que cae en Afganistán. Afganistán, tan pobre como es, ha sido la tumba de todos los imperios y la nación que nunca perdió una guerra. En el siglo, en 1840, echó a los ingleses, no los echó, liquidó enteramente el ejército inglés y al comandante en jefe del ejército lo puso en un caballo y le dijo, anda a Londres a contar lo que les pasó. Después, recientemente, en los 70, 80 mejor, echó a los rusos con apoyo norteamericano. Y ahora echa a los norteamericanos. Mire qué interesante, ya que hablamos de San Martín. No, por eso, es decir, la lucha militar es eficaz cuando corresponde a un concepto emancipador. Bien, San Martín, ¿de qué nos quería liberar? ¿De España o de la corrupción que se estaba enquistando desde España? Bueno, eso es indisoluble, pero esencialmente eso es indisoluble, pero el objetivo superior era la independencia de América del Sur. Es decir, es lo que entendía como ciudadano de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es que si en las fronteras seguían imperando los españoles, íbamos a estar peleando 2000 años, porque cada vez que los echáramos iban a volver. Entonces dijo, vamos a la raíz, quebremos el centro del imperio, que era por un lado México y el otro Perú, el virreinato de Perú. Tenía que quebrarlo ahí. Eso es muy importante y bueno, él lo logró, abrió un curso de ese tipo. Ahora, no resolvió un problema fundamental. ¿Cuál? Que las clases que dominaban la Argentina en aquella época eran incapaces de un proyecto nacional. Ya tenían intereses exportadores y terminaron expulsando a la banda oriental que pertenecía a las Provincias Unidas. De manera que Uruguay se transformó en un estado independiente que fue utilizado en la política internacional como factor de pelea entre Uruguay y Argentina para dominar, favorecer a los brasileños. En una palabra, se la hago sencillita. En Estados Unidos, Abraham Lincoln unió una diversidad que era mayor que la que había en América del Sur. Tal cual. Pero ni San Martín ni Bolívar lograron la aspiración de hacer el mismo proceso a nivel de América del Sur. Entonces nosotros somos 24 estados divididos, Estados Unidos es un solo estado de 24 que estaban divididos, y usted tiene esa dominación de América del Norte sobre América del Sur. Bueno, es lo que quería Artigas y no prosperó, ¿no? Pero bueno. Claro, bueno, pero Artigas tenía también una cosa que es muy interesante, que él advirtió la importancia de pelear contra el imperio brasileño de Portugal en Brasil, que estaba respaldado por Inglaterra, pero también estaba el problema de los españoles que estaban en Perú. Claro. Entonces todo eso había que unificarlo en un proyecto común. No había un proyecto común. Es decir, las clases dominantes de acá pensaban en las ganancias de los suyos y estuvieron a punto de entregar la Patagonia. Ellos dijeron, mira, nosotros tengamos acá para vender vacas al exterior, estamos dispuestos. Hubo quien quiso transformar a Buenos Aires en una república aparte y separarse de la Provincia Unida. No fue lo que hizo Mitre después de la caída de Rosas. Se formó Buenos Aires de un lado y la Confederación Argentina, presidida por Urquiza del otro. Tal cual. Jorge, muchísimas gracias por el gesto. Para cerrar, precandidato a diputado nacional, política obrera, lista 322. Sí, lista 322, política obrera. Y bueno, vamos.
vamos que estamos en un momento dramático del país y hay que poner el nombre. Muchísimas gracias, es muy amable, lo mejor como